llama temperatura entropía, que lo vamos a ver a continuación, y sobre él vamos a ver cómo varía el título. Previamente vamos a entrar en algo de lo que vimos en la última clase para recordar qué es lo que era el título. Voy a cargar el PowerPoint y le damos la grabación, así después le mando el video. Checar acá para que no me robe pantalla. Y vamos a ir a grabar. Bien. Ustedes recuerdan la clase pasada que hablábamos de formación de vapores. Habíamos visto que calentábamos un fluido, generalmente lo que vamos a utilizar nosotros es agua, y medíamos la temperatura. Y aparecía algo así como el calor sensible, era para llevarlo hasta una determinada temperatura el fluido y que podíamos medir exactamente esa temperatura. Y después, por ejemplo, para producir vapor, teníamos lo que llamábamos calor latente, que necesitábamos, y dependía del fluido y la temperatura a la cual realizábamos el proceso de obtención de vapor, el valor de ese calor latente. Para de alguna manera entenderlo algo mejor, lo vamos a ver en este próximo diagrama, donde tenemos temperatura y cantidad de energía en forma de calor que estamos entregando. Recuerden que habíamos establecido una temperatura T0, 0 grados, una temperatura T1 y una temperatura T2, que para cada caso daremos un determinado valor, y nosotros necesitábamos una cantidad de calor sensible para llegar de la temperatura 0 a la temperatura 1, y ahí establecer un punto como el A, que por ejemplo decíamos que teníamos totalmente líquido. Y ahora íbamos a hacer la vaporización de ese líquido a esa temperatura, y siempre hay una temperatura y una presión a la que se hace esa vaporización. Y bueno, vamos a necesitar energía en forma de calor para poder pasar de un estado líquido a un estado de vapor saturado. Recuerdan, vapor saturado, que vamos a decir que lo obtenemos en ese punto que vamos a llamar B. Hemos pasado de una fase líquida a una fase de vapor, en este caso vapor saturado. En el medio, ¿qué es lo que teníamos? Vapor húmedo. Por ejemplo, un punto como este que vamos a ver ahora, B', ahí teníamos vapor húmedo. Y ese porcentaje de humedad que tenía el fluido en determinado punto lo llamábamos título. Recordamos que el título variaba entre 0 y 1, dependiendo de si teníamos todo líquido o teníamos todo vapor, y evidentemente que acá al medio va a tomar un valor de 0, dependiendo del porcentaje de humedad que tenga el vapor que a esta temperatura. Es decir, que aquí vamos a necesitar gastar una cantidad de calor latente de vaporización, que vemos acá arriba, para pasar del punto A al punto B. Pero vamos a ver que para algunas ocasiones, por eso le hablaba del ciclo de Rankine, cuando hacemos expansión con vapor sobrecalentado, y al final de esa expansión, sobre todo en la última turbina o en la última etapa de la turbina, llegamos a expansionar y al final tener vapor húmedo, con un determinado título. Siempre se trata de que ese título o ese grado de humedad que tengamos al final del trabajo de expansión sea lo menos húmedo posible, porque las gotas de alguna manera oxidan, y de otra manera, a pesar de que son pequeñas, generan esfuerzos mecánicos en los álabes que son bastante considerables, bastante importantes, y evidentemente que actúan mecánicamente sobre el apoyo del álabes. Si nosotros quisiéramos aumentar la energía interna del fluido, ¿qué es lo que haríamos a partir de B? Y volveríamos a aplicar un calor sensible para llegar a un punto como el C, y aquí obtener vapor sobrecalentado.
aquí tenemos vapor seco, es decir, sin que haya un gramito de humedad. Y si seguimos calentando a este vapor, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vamos a hacer primero a presión constante y vamos a tener un aumento de temperatura. Ese aumento de temperatura, evidentemente, nos va a aumentar la energía interna del fluido, nos va a aumentar, recuerdan, la entalpía era una forma de identificar o de medir la energía, que tiene valores similares al de la energía interna, y cuanto mayor valor tengamos acá y podamos expansionar lo más que se pueda en la turbina, evidentemente que el trabajo de expansión va a ser mayor. Para lograr todo esto que decimos, lo vamos a dividir a todo este proceso en varias partes. Una que sería el calor sensible, que nos lleva a ir de 0 grado a la temperatura de T1 del punto A. Otra parte de la energía que se llama calor latente, generalmente calor latente de vaporización, que la llamamos con R, que nos permite pasar de líquido a vapor saturado, y sigma, que acá habla de un grado de sobrecalentamiento. Seguimos aportando energía en forma de calor. Para que ustedes tengan una idea, al vapor lo producimos en una caldera, tienen serpentinas por donde pasa el líquido en forma constante y va produciendo vapor, y a ese vapor obtenido lo volvemos a meter en otra serpentina dentro de la misma caldera para seguir agregándole calor y producir ese vapor sobrecalentado. Entonces vamos a ver cómo determinamos esto. Por un lado vamos a necesitar una cantidad de energía dada por esta lambda que vemos acá, para llegar de 0 grados, o sea, del punto de inicio del proceso, a obtener vapor saturado. Y un lambda R, que va a ser el total de energía que vamos a necesitar para llegar a ese vapor sobrecalentado del punto C. ¿Cómo calculamos esto? De la siguiente manera. Partimos de que el diferencial de P sobre el diferencial de B a una determinada temperatura igual a 0. O sea que vamos a calentar para llegar primero hasta la temperatura T sub A, y ese suministro de calor Q va a ser igual al calor específico medio. ¿Por qué se llama calor específico medio? Porque es uno que se va a utilizar entre T sub 1 y T sub 0 por integral de D sub T. Esa sería la cantidad de calor que vamos a calcular o que vamos a necesitar para una determinada condición para llegar del punto 0 origen hasta el punto A. Fíjense que el calor específico medio por la relación de temperatura entre las cuales estamos haciendo el proceso. Ese se llama calor sensible, recuerden, calor sensible. Se puede medir la temperatura. Para llegar a vaporizar en forma completa, es decir, para llegar al punto B, vamos a necesitar una cantidad de calor latente, que llamamos R, y ese R va a ser igual a ρ más APU. Ya vemos que lo que es cada uno de estos. Y esto se llama calor latente de vaporización. En el APU, el calor latente externo, y de ρ, ahí es calor latente interno. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros queremos determinar qué condición o qué energía tenemos en un punto como el B'? Es decir, cuando no llegamos a obtener una vaporización completa. Nosotros tenemos para cada temperatura un determinado calor latente de vaporización, que va a ser a una presión y una temperatura. ¿Se acuerdan del punto crítico? A medida que nos acercamos al punto crítico, ese calor latente, o sea, necesitamos menos cantidad de energía para llegar al estado de vapor. Pero en un punto intermedio como el B', nosotros no vamos a aprovechar todo el calor latente que teníamos para pasar de A a B, sino que vamos a necesitar una cierta cantidad de ese calor total. Y la vamos a llamar R sub X. Y ese va a ser igual al calor latente interno más el calor latente externo por X. Recuerden que era el título, era un porcentaje en peso de líquido en un vapor saturado. ¿Sí?
Esos valores en la realidad siempre hay que tratar de que estén por arriba de 0,86, es decir, no más de un 14% de humedad al final de la expansión en una máquina, en una turbina de vapor. El otro que tenemos que calcular es la cantidad de calor para obtener vapor saturado seco, que era R, perdón, vapor sobrecalentado, que era sigma, y ese sigma era igual a un calor específico medio a presión constante, porque este proceso de B a C se hace a presión constante por la diferencia de temperatura entre las cuales vamos a hacer ese sobrecalentamiento. Esto quiere decir que por un lado, el calor total de vaporización, lambda, va a ser igual a Q, que es el calor sensible para llegar a la temperatura de vaporización, y R, que es el calor latente a esa presión y temperatura. Para determinar el calor total de sobrecalentamiento, es decir, el lambda sub R, y le vamos a tener que sumar a lambda la cantidad de calor sigma que necesitamos entregarle al vapor saturado para llegar a una temperatura de sobrecalentamiento determinada. Eso también va a depender de qué energía necesitamos en el proceso de expansión en una turbina de vapor. Ahora vamos a ver esto de que recién les decía, variación del título en las expansiones adiabáticas, y nos vamos a valer de otro gráfico. En vez de PV, nos vamos a valer de un gráfico en el cual vamos a tener temperatura por un lado, en un eje, y entropía en el otro eje. Y ahí, ¿se acuerdan que hablamos la clase pasada de la campana de Andrews? Aquí temperatura en Kelvin, entropía kilojoule por kilogramo Kelvin. Y la forma de la campana es esta que estamos viendo y se está dibujando. Es más fácil de entender todo lo que hemos venido hablando. Ustedes dirán, ¿por qué no la empleo de entrada? Porque también hay que conocer cómo varía la presión una vez que tenemos líquido. Esta entonces sería la campana. Ahí tendríamos en la cima el punto crítico. Recuerden que por encima de ese punto crítico no podíamos convertir ningún gas que estaba por encima de ese punto crítico en líquido. Y vamos a establecer distintas curvas. Esta línea de puntos que estamos trazando ahora son distintas líneas de título. Es decir, el título, para ser más gráfico, lo vamos a... El título que obtendríamos en este punto acá arriba sería el mismo que obtendríamos acá en este punto al medio, o este que obtendríamos acá. ¿Sí? Título constante. Estoy hablando más acá. Vuelvo para atrás, rebobinemos. Son líneas, claro, de título, pero acá, en cada punto de esto sería línea del título que obtendríamos cada una de las temperaturas y presiones a las cuales nosotros obtendríamos vapor saturado. Discúlpenme la mala mía. Entonces vamos a trazar cómo variaría el título en cada una de las ocasiones y vamos a elegir, o vamos a poner primero en el origen, que va a ser de temperatura T0, y vamos a elegir un punto A partir del cual vamos a, que estamos ahí en la primera línea verde, este punto lo vamos a llamar A, para pasar a esa temperatura T sub 2, temperatura y presión constante, a pasar a un punto B, o no, en este caso el punto H, al que obtendríamos vapor saturado a esta temperatura y presión. Pero vamos a tener que arrancar de una entropía S sub 0, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y para hacer este estudio, cómo varía el título en una expansión isoentrópica o adiabática, ¿cómo sería? Una
sería más adiabática o isentrópica, sería una vertical. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo variaría el título en una condición de este tipo, en una expansión adiabática. Recordemos, de A a H tenemos temperatura y presión constante para producir vapor, teóricamente, por supuesto. Vamos a elegir una segunda temperatura que vamos a llamar T1, donde vamos a tener un punto B de líquido y un punto E al final, donde tenemos vapor saturado, como vemos ahí, y después podríamos, a presión constante, seguir entregando energía en forma de calor para obtener vapor sobrecalentado, que ya lo vamos a ver. Para pasar de líquido a vapor saturado a esta temperatura y presión, vamos a necesitar una cantidad de calor latente de vaporización que vamos a llamar R2, para tener el mismo subíndice de la temperatura. Y para pasar de B a E, es decir, B líquido a E vapor saturado, vamos a necesitar una cantidad de calor R1, que sería el calor equivalente al calor que necesitamos entregar ahí para pasar de líquido a vapor saturado. A medida que nos vamos yendo hacia el punto crítico, el R va a ir variando y vamos a necesitar menos cantidad de calor para producir vapor saturado. Evidentemente tenemos mayor temperatura, siempre hasta el punto crítico. El tema está que en las máquinas de vapor uno aumenta la presión y evidentemente nos conviene, pero ¿cuáles serían los problemas, ¿no? Las cargas estructurales, la temperatura, el riesgo, el tipo de planta, el diseño de la planta, ese concepto. Pero vamos a ver ahora por qué decimos cómo varía el título en una expansión adiabática. Vamos a tomar, ahí dibujé algunas otras curvas más arriba. Vamos a tomar ahora un punto como este, punto C. Lo vamos a marcar bien, al punto C. Ese punto ahí. Y vamos a hacer una expansión adiabática. Si es adiabática, esa expansión va a ser en forma vertical, y al ser una expansión vamos a ir de un mayor valor a un menor valor. ¿Por qué? Porque vamos a ir perdiendo energía en el proceso. Ustedes imagínense que estamos direccionando vapor a través de una tobera que la acelera hacia el álave para hacerlo girar a toda la rueda, y ese proceso consume energía. Entonces vamos a ir en un proceso adiabático o isoentrópico entre esta temperatura T1 en la cual empezamos el proceso con este título, y vamos a bajar isoentrópicamente y vamos a obtener otro punto que le vamos a llamar D. Lo vamos a volver a dibujar bien para que se entienda. Ese punto D que tenemos ahí. Y vamos a ver cómo varió el título. Evidentemente, aquí vamos a tener, en este punto vamos a tener otro título totalmente distinto al de C. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a decir primeramente que la entropía del punto C va a ser igual a la entropía del punto D. Es entropía constante, adiabática. ¿Cómo haríamos el cálculo de esto? De la siguiente manera. Vamos a analizar entonces la expansión CD. Recordemos que nosotros tenemos de entropía, que el diferencial de entropía y el diferencial de calor sobre la temperatura en la cual estábamos analizando el proceso. ¿Qué vamos a tener? Nosotros para llegar al punto A vamos a necesitar una cantidad de energía, calor sensible, que vamos a necesitar para llegar al punto A, y vamos a trabajar entre la entropía del punto A, que llamamos SA, y la entropía cero del punto de origen, SA menos S0.
Para llegar al punto B, que es donde vamos a iniciar nuestra expansión, a la temperatura a la cual vamos a iniciar nuestra expansión, vamos a necesitar entregar una cantidad de energía y pasar de la entropía A a la entropía B. Es decir, que ese proceso va a ser entre SB menos SA. Luego, para llegar hasta el punto C, vamos a necesitar aportar una cierta cantidad de calor latente para llegar a esa entropía. Es decir, vamos a necesitar una cantidad de calor latente que es SC menos SB. Nosotros tenemos disponible este calor, pero para llegar a E. Pero nosotros vamos a utilizar una parte de ese calor porque vamos a necesitar ahora llegar al punto C. ¿A qué sería igual a eso cuando hacemos el análisis acá en la temperatura T sub 2? Y para llegar al punto A, S0 menos SA. Y para llegar al punto, en este caso D, va a ser SD menos SA. Hasta ahí tenemos esa igualdad. Tenemos los dos miembros, SA menos SB, los podemos eliminar. Y podemos hacer logaritmos, que estamos entre estas dos temperaturas, y decir que esta ecuación la transformamos en el calor específico medio, el que necesitamos entre estas dos temperaturas, por el logaritmo natural entre T1 y T2 más R1 sobre T sub 1. T sub 1 es la temperatura en la que iniciamos el proceso, pero como no empleamos todo el calor latente para llegar al punto D, sino que vamos a llegar al punto C, lo tenemos que vincular con un título que vamos a llamar XC por el punto al cual vamos a hacer el análisis. Eso va a ser igual, dice, a SA menos SD. SA, SD menos SA, el mayor menos el menor. Y acá tenemos un calor latente de vaporización para pasar en principio de A hasta H, que vamos a utilizar una parte porque necesitamos llegar hasta el punto D. ¿A qué temperatura? A la T sub 2. Calor latente de vaporización a la temperatura T sub 2 por XD. Va a ser el título de ese punto D. ¿Qué es lo que tendríamos que despejar nosotros? Y el título del punto D, porque en principio el punto del cual iniciamos siempre es un dato. Despejamos XD de esta ecuación y vemos que va a ser T2 sobre R2, todo por lo que tenemos en el primer miembro. Y ahí tendríamos resuelto cuánto vale el título luego de realizar una expansión adiabática partiendo de una temperatura y un vapor húmedo que está representado por el punto C. ¿Se entendió? Si se entendió, vamos a realizar otro estudio y vamos por ejemplo, a partir de ese punto E, donde tenemos vapor saturado, y vamos a hacer la expansión a partir de ese punto. Esta nueva expansión, donde ahora, al final de la expansión, vamos a tener ese punto, y al inicio, este punto donde tenemos vapor saturado. Vamos a hacer el mismo análisis que hicimos para el otro punto. Y vamos a llamar a este punto, no teníamos nombre, el N, vamos a llamarlo F al punto al final de esa expansión. ¿Qué quiere decir? Que la expansión adiabática vamos a hacer, por un lado, SA menos S0 para llegar al punto A, más para este lado, SA menos S0, más SB menos SA para llegar a este punto, recuerden que esta es la temperatura de inicio del proceso, más SE menos SB. ¿Y por qué no pondríamos por el título XG? Y porque vale 1. Esto va a ser igual, si analizamos ahora el calor latente que vamos a necesitar acá, a temperatura T sub 2, va a ser igual a SA menos S0 más SF menos SA. Ahora vamos a poner la ecuación
logarítmica de ese punto y vemos que el calor específico medio va a ser igual al logaritmo natural entre T1 y T sub 2 más R1 sobre T sub 1, pero no le vamos a poner ningún valor de X porque X va a valer 1, va a ser igual a R2 sobre T sub 2, es decir, el calor latente de vaporización que vamos a necesitar para pasar a esa temperatura de líquido a vapor saturado, por XF, que sería XF el título de este punto. De aquí que vamos a despejar XF y vamos a tener una ecuación similar a la anterior, solamente que aquí no va a figurar el título de este punto porque vale 1. O lo podríamos poner como XE, pero sabemos que el valor de XE es igual a 1. Es decir, que hemos hecho dos expansiones adiabáticas de dos puntos distintos y hemos visto cómo varía el título en una misma transformación isotrópica. Vamos a ver si nos da el tiempo para ver un punto más, que sería ese punto que estamos viendo ahí arriba, que lo vamos a llamar G en principio. Ahora, acá lo vamos a hacer. Para no... ahí lo vemos al punto G. ¿Qué tenemos en G? En G tenemos vapor sobrecalentado. Y vamos a ir, esto es ya no a temperatura T sub 1, sino a la presión a la cual obtuvimos vapor saturado a esta temperatura. Y vamos a ir ahora hasta el punto H con esta isoentrópica que llamamos 3. Bien. Vamos a proceder de la misma manera que recién hacíamos. Y vamos a ver, analizar la expansión adiabática entre G y H. SA menos SA para llegar al punto, a este punto. SB menos SA para llegar acá a esta entropía. SE menos SB. Y acá le vamos a sumar SE menos SG, o SG, perdón, menos SE, para llegar a ese punto G. Y eso va a ser igual a SA menos S0 a la temperatura T sub 2, más SH menos SA, para llegar a ese punto H. Aplicamos logaritmo, y esto va a ser igual al calor específico medio por el logaritmo entre la temperatura T1 y T sub 2 más R1 sobre T sub 1. La energía que necesitamos para llegar al punto E donde tenemos vapor saturado, más el calor específico medio a presión constante entre esa temperatura T sub G, que la siempre es dato, vamos a sobrecalentar hasta 400, 450, 500 grados centígrados, centígrados, sobre T sub 1, que es la temperatura inicial de este proceso de sobrecalentamiento. ¿Eso qué va a ser igual? A R2 sobre T sub 2, porque lo estamos haciendo sobre esta temperatura, por XH. ¿Cuánto vale el título en G? Y en G sigue valiendo 1 el título, porque ya tenemos vapor saturado. A pesar de que se nos va a cortar, y es probable que terminemos antes, vamos a hacer una conexión para cualquier consulta que haya. Entonces de acá despejamos XH, sacamos este factor común T sub 2 sobre R sub 2, de aquí, y el resto de la ecuación se mantiene como tal. Entonces, hemos visto que partiendo de un lugar o de una temperatura de sobrecalentamiento, a partir de un título 1, que sería el mismo título de acá, pero con otra temperatura, hacemos un proceso isoentrópico, llegamos a una zona de vapor húmedo y podemos determinar cuál es el título al final de